Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video donde estaremos analizando qué pasó con el Merval, qué pasó con el S&P y estudiaremos algunos activos que decidí analizar el día de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que están disponibles los cursos de Stan Weinstein, el curso completo de análisis técnico y el curso de opciones financieras. Toda la información pueden verla en atbursatil.blogspot.com y además está disponible la web de suscripción para alertas de atbursatil.com, donde además presentamos un análisis dinámico del mercado, hacemos un informe semanal de bonos, de acciones y del mercado en general. Bien, hemos agregado recientemente un nuevo valor al servicio de suscripción que consiste en un video exclusivo para suscriptores, donde analizamos 5 activos que ellos deciden mediante una encuesta realizada los fines de semana. Bien, eso a modo de novedad. Antes de comenzar con datos técnicos específicos de nuestro Merval, vamos a ver un poquito cómo estamos posicionados, cuál es el contexto. Decir como dato muy relevante el día de hoy que hemos tenido un volumen muy reducido de negocios. Evidentemente muchos están a full con el rulero, que es tema de moda, el verdulero, el mecánico, el albañil, todos están haciendo el famoso rulo. Todo el mundo habla de que Argentina tiene un spread entre el dólar mayorista y el dólar bolsa que aprovechan a diario los inversores para hacer ganancias bastante interesantes, solo limitadas por el cepo que estableció el gobierno de compra de $10.000. Menos mal. Evidentemente van a lanzar nuevas medidas en relación a esto para evitar que la gente siga haciendo este negocio tan fácil y tan rentable. Como saben, tenemos varios tipos de dólar. Hasta hace unos meses atrás analizábamos solamente el dólar oficial y sus vaivenes. Hoy el dólar oficial está completamente congelado por el cepo, pero comienza a aparecer y a hacerse protagonista el dólar MEP, que cerró el día de hoy en 63,49. El dólar contado con liqui, que se está volando cada día que pasa, está más arriba. Por ejemplo, el relacionado con YPF cerró en 67,22. Fíjense lo que es el spread entre el mayorista y el contado con liquidación. Hablando un poquito del Merval, el día de hoy en pesos cerramos con un 0,6% de ganancia. En dólares, contando dólar mayorista, cerró prácticamente neutral. Y también cerró casi neutral en contado con liquidación. Comentario aparte de los bonos que venían en una franca alza, el día de hoy han bajado considerablemente. Bien, ahora sí, pasando a lo técnico, comentarles que técnicamente el Merval en pesos está muy bien. ¿Por qué menciono esto? Tenemos muchos datos objetivos para contar. En primer lugar, comentarles que esta cuña que veníamos estudiando en videos e informes anteriores finalmente fue resuelta la semana pasada. Quebró al alza, como les comentaba, una cuña que se produce en una dirección bajista y esta cuña acompaña el movimiento y no es un movimiento contratendencial, como debería haber sido, por ejemplo, que el precio comience a hacer esto y uno podría marcar la cuña en este sentido. Esta cuña, por supuesto, iba a resolver, en teoría, en la dirección de la tendencia. Esto no sucedió y se produce una cuña de continuación del movimiento bajista y estas cuñas suelen resolver en forma contraria a la tendencia de base. Eso finalmente sucedió la semana pasada. El quiebre de la cuña fue muy interesante porque generó una vela de amplio cuerpo que superó la zona de resistencia importante estudiada entre los 25.200 y los 26.000 puntos. Posteriormente se confirma este quiebre con una nueva vela al alza e ingresa a la famosa caja de Fibonacci, caja que se produce por un trazado de Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo. Tenemos los distintos retrocesos de Fibonacci y entre el 0,5 y el 0,618 se forma la famosa caja que ustedes pueden ver graficada. Como ven, el precio se mantuvo 1, 2, 3 ruedas y el día de hoy apenas si logró asomar por arriba de la caja, que está en estrecha relación con la media móvil exponencial de 20. El dato poco alentador que les comentaba al principio de este video tiene que ver con el volumen de operaciones. Evidentemente, como les decía, todos están haciendo operaciones
con bonos, haciendo el famoso rulo, y se están olvidando de la renta variable. ¿Por qué? Porque apenas si alcanzamos los 500 millones de pesos, cuando saben que el promedio de operaciones ronda entre 800 y 900 millones de pesos diarios. Bien, cuando saben, cuando un activo o un índice en este caso intenta quebrar una zona de resistencia muy relevante, fíjense que acá teníamos, vamos a poner la flecha, teníamos los 28.000 puntos, la media móvil exponencial de 20 y la caja de Fibonacci, todas zonas de confluencia de resistencias estáticas y dinámicas. El Merval ingresa a esa zona. No es un dato menor mencionarles que en parte de modo artificial por la suba del dólar bolsa, bien, y del contado con liquidación, gracias a eso el Merval estaba mostrando también en parte la performance que observamos a la fecha. Pero bueno, dicho esto, les comentaba que se logra meter a la caja, pero se enfrenta a grandes resistencias estáticas dinámicas, y una característica que siempre debemos observar frente a un quiebre de una resistencia y no frente a un soporte, ahora voy a hablar de eso, es que tiene que haber demanda. Bien, tiene que haber un buen volumen de operaciones para que el quiebre al alza de esa resistencia sea genuino. ¿Estamos? Si observamos un bajo volumen de operaciones como se observó el día de hoy, realmente me plantearía serias dudas acerca de la veracidad de la confirmación justamente de este quiebre, y esperaría por supuesto una confirmación necesaria el día de mañana, donde, vuelvo a repetir, la demanda debería ser creciente para confirmar la buena performance que nos está mostrando la renta variable. ¿Qué pasa? Si uno ve que en zona de resistencia hay una baja demanda y el activo sube, o el índice en este caso sube, simplemente uno lo podría interpretar como que los vendedores se corren y la escasa demanda hace y es suficiente para que los precios suban. Bien, ahora, también se puede interpretar que una baja demanda tiene que ver con que los compradores no están tan entusiasmados por comprar activos argentinos en este determinado nivel de precios del índice de referencia, como si lo estaban a lo mejor cuando empezaron a comprar en esta zona de precios. No se olviden que como el dólar oficial está planchado, podemos decir que tuvimos un 25% de suba en dólares en pocas jornadas. Desde el mínimo planteado aproximadamente en los 22.500 puntos, hoy estamos en los 28.600 a precio de cierre del día de hoy, y esto significa más de un 25% de suba. Bien, entonces, para alguien que hizo un 25% de suba en dólares, obviamente va a tener deseos de tomar ganancia, sobre todo considerando que estamos en Argentina, con la incertidumbre político-económica que hay, con esto del dólar planchado que no se sabe a ciencia cierta cuánto más va a durar antes de que explote, con una tasa del ELIC en el 86%. Evidentemente hay muchas cuestiones que no quiero meterme porque por supuesto no soy especialista en la materia, pero no hace falta ser economista ni tener un máster para saber que hay muchas cuestiones que son inviables, bien, y que son medidas de sostén, medidas paliativas para contener la crisis en la cual estamos conviviendo y poder llegar de la mejor manera, quizás a octubre o a diciembre, y que la bomba quizás le explote a otro. Bien, entonces, dicho todo esto, volviendo a la objetividad del análisis técnico, decir que si bien hemos avanzado un 25%, bien, a pesar de todas las malas noticias que vivimos a diario en el mercado argentino, los que han arriesgado su capital y han comprado en estos niveles han hecho un 25% de ganancia en dólares en menos de 1 o 2 semanas. Bien, dicho esto, decirles que las señales por parte de los indicadores están intactas, el MACD dio clara señal de compra y las barras de histograma son progresivamente crecientes. Bien, eso habla de que la fortaleza de la dominancia alcista es creciente. El RSI, luego de una clara divergencia alcista, también avanza y tiene por supuesto un amplio margen de recorrido, aunque por ahora está por debajo de los 50 puntos, debería quebrar esa zona para confirmar. Tienen que tener sumo cuidado
Justamente por haber subido un 25%, estamos en un nivel de peligro, una zona de resistencia sin volumen. ¿Cuál es la sugerencia de mi parte en este sentido? Adoptar un stop loss bien agresivo. Todos aquellos que estén posicionados en renta variable local, si bien debemos dejar correr las ganancias como las estamos dejando correr, tenemos que ser agresivos con el stop loss, sobre todo en esta importante zona de resistencia. En este sentido, consideraría los 28.000 puntos como un interesante stop loss. Si bien es muy ajustado, estamos 600 puntos apenas por arriba, si ustedes compraron en un nivel interesante de precios, estaría más que conforme, sería la verdad para conformarse con la ganancia que han obtenido en tan poco tiempo. Entonces 28.000 puntos según mi criterio sería el stop loss a buscar, a utilizar en caso de que comience una corrección. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto puede durar este veranito que estamos observando en la renta variable, pero por supuesto debemos aprovecharlo, bien, pero siendo muy agresivos con el stop loss. Estamos. Objetivos. En caso de continuar al alza, independientemente del volumen, vemos que el Merval continúa avanzando, debemos plantearnos en primer lugar los 29.500 puntos como siguiente zona de resistencia y en caso de avanzar los 32.200 son el nivel más relevante y más fuerte de resistencia a tener en cuenta para el corto plazo en el Merval. En caso de observar corrección, y si se pierden los 28.000 puntos, todos aquellos que deseen mantenerse comprados en renta variable porque consideran que es un stop loss muy corto o porque piensan que una corrección más profunda es necesaria para continuar avanzando, les sugeriría que los 26.000 puntos, la zona en realidad comprendida entre los 26.000 y los 25.200, es un buen nivel de control y debería ser un soporte a controlar ya que es muy relevante. Si se pierde, nos iríamos a buscar nuevos mínimos, de corto plazo por supuesto, y acá se jugaría, la verdad, todas las condiciones técnicas podrían empeorarse y mucho si el Merval pierde los 22.500, 22.600 puntos. Sinceramente y personalmente no esperaría a ver cómo resuelve el Merval en los 22.600. Personalmente vendería y esperaría mirando de afuera a ver qué sucede en este nivel. ¿Estamos? Vamos a pasar ahora a la visión semanal. En la visión semanal la verdad que es muy interesante el reversal que se dio. La semana pasada les hablaba de este punto de control que se respetaba en la semana anterior y se volvía a respetar la semana pasada. Fíjese qué interesante la mecha inferior y el cierre de la semana pasada realmente fue una vela de recuperación, una vela de reversión más que relevante, y esta semana vemos una pequeña confirmación, pero confirmación en sí, de la recuperación de la semana anterior. ¿Qué es lo relevante a mencionar en esta temporalidad? En primer lugar, tenemos una primer barra de histograma decreciente en relación a las barras de histograma anteriores. Bien, esto la verdad que es muy relevante en la temporalidad semanal y personalmente lo considero tan relevante como un cruce de líneas en temporalidad diaria. Bien, de hecho esto se dio, fíjense que tenemos el cruce de líneas en temporalidad diaria que coincide con la primer barra de histograma decreciente. Esto habla de que la dominancia bajista, clara dominancia bajista que viene mostrando el mercado, está perdiendo fuerza de manera progresiva. Y esta es la primera barra que nos debe alertar, es una divergencia temprana al alza que nos otorga el MACD en visión semanal, que nos debe hacer pensar que podría continuarse y revertirse esta gran tendencia bajista postelectoral. Bien, ¿qué debe hacer el Merval en este nivel? Debe confirmar el quiebre de esta zona de precios para ir a buscar en primer lugar el piso del canal alcista, que es una resistencia dinámica, ya que el precio se ubica por debajo de ella, y posteriormente iré a buscar los 32.200 puntos que le comentaba en la visión diaria. En caso de corregir, les mencioné los 28.000 puntos que corresponden a la base de esta zona rectangular de resistencia, y en el caso de perderlos iría a buscar los 26.000 puntos
y nuevos pisos inferiores sucesivamente. Recuerden, vuelvo a repetir, considerar como claro stop loss los 28.000 puntos. Bien, es un nivel muy importante que acaba de superar y no debería perderlos. Bien, sobre todo, esto, perdón que sea repetitivo, pero me interesa mucho que se les grabe. Estamos en época de trading. Bien, esto no es para posicionarse a largo plazo y dejar correr. Esto realmente es muy importante, tener el timing suficiente para saber cuándo entrar y cuándo salir. Y por eso les digo y les recomiendo que los 28.000 puntos son un nivel muy, muy relevante. Y personalmente vendería mi posición, independientemente del stop loss que ustedes tengan en los activos individuales que hayan comprado. Se podría considerar al menos una venta parcial de esos activos que forman parte justamente del índice Merval. Vender al menos parcialmente, como para asegurar un determinado nivel de ganancias, y el resto de las acciones en cartera, evaluar si el mercado rebota o si finalmente quiebra nuevos niveles de soporte, y entonces ahí sí vender el 100% de la posición. Bien. Por último, el Merval en dólares. Esto, recuerden, es el Merval en dólar mayorista, no es el Merval en dólar contado con liquidación. Es el que venimos analizando desde hace mucho tiempo, por lo cual vamos a seguir con este análisis. Recuerden que les había planteado los $405 como un soporte muy importante, ya que era la primera proyección de Fibonacci. Un Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo nos daba el 1.618 en los 405. Finalmente el Merval llega a los 414, rebota con esta importante vela de reversión al alza, y en la actualidad, luego de superar los $465, que son un nivel de resistencia histórico para el Merval, se dispone a buscar los $550, que corresponden a una nueva resistencia estática, también muy importante por múltiples contactos anteriores. Fíjense, cuando miro hacia atrás, como los $550 tienen múltiples zonas de contacto, y por eso es que es tan relevante el precio. Bien, entonces tengan en cuenta $550 como próxima resistencia en el Merval en dólares, y en caso de mostrar corrección, el nivel a controlar serán, por supuesto, los 465. Si ustedes evalúan el Merval en dólares y toman decisiones en base al Merval en dólares, ese sería puntualmente mi stop loss a considerar en el caso de que el mercado finalmente muestre corrección y, por supuesto, continuidad de la tendencia de base, porque saben que estamos en etapa 4 de Stan Weinstein, tanto en la visión semanal en dólares como en pesos. La media móvil ponderada de 30 es claramente descendente debido a la vela bajista postelectoral. El precio perdió todos los soportes y por eso es que decimos que estamos en etapa 4. En la visión en dólares, por supuesto, es mucho más significativo, ya que, como saben, posterior a las PASO, no solamente el Merval se hizo pedazos, sino que además el dólar subió muchísimo, y eso es lo que amortiguó la caída del Merval en pesos. Por eso es que en el Merval en dólares la caída es mucho más notoria y significativa. Bien, etapa 4 de Stan Weinstein significa venta. No hay que comprar, según el autor, ningún activo que forme parte de este índice. Lo que nosotros estamos haciendo y tratando de aprovechar con el mejor timing posible es simplemente el movimiento contratendencial que está mostrando en la actualidad del precio, pero lo más racional y lógico sería esperar que luego de un rebote el precio continúe a la baja. Bien, ¿por qué? Porque esa es la tendencia principal. Las tendencias, por supuesto, están para romperse. Esto puede ser el inicio de una nueva tendencia, pero el objetivo es que por ahora estamos en tendencia bajista, que esto es un simple rebote, así que operen con mucha cautela, no sean tan codiciosos en relación a los objetivos. Recuerden lo que ya hemos subido en relación a los mínimos marcados por el mercado, así que la recomendación final, por supuesto, es cautela. Bien, vayan tomando ganancias y tengan en cuenta que esto es un simple movimiento contratendencial. Vamos a continuar hablando, como siempre, ahora un poquito del S&P. El S&P, en informes anteriores les venía mencionando que estaba consolidando en una amplia zona
comprendida, por un lado, entre los 2.940 puntos y por otro lado, en el retroceso 0.618 Fibonacci de todo este swing alcista. Bien, teníamos un claro piso respetado en múltiples ocasiones, más allá de que transitoriamente el índice se logró posicionar por debajo del 0.618, todos los precios de cierre se dieron por arriba, y por otro lado había un claro techo que múltiples veces intentó superar, como pueden ver, de manera fallida. Bien, entonces la zona de consolidación claramente marcada, finalmente resolvió al alza, como era de esperarse, y les dije que en el caso de quebrar la zona comprendida entre los 2.940 y los 2.954 puntos, el índice iba a buscar directamente máximos históricos. Estaba habilitado para eso y por lo que muestra parece que finalmente se dirige hacia ese objetivo. Bien, como pueden ver, tras quebrar la zona, hizo un pequeño reconocimiento, un throwback, y el día de hoy rompió al alza, marcando nuevos máximos en relación a velas anteriores y yendo a buscar los 3.028 puntos, que por supuesto están muy próximos y los podría alcanzar tranquilamente en la rueda de mañana. Bien, o máximo más tardar el día viernes. En relación a indicadores, el MACD da compra, pero es bastante inespecífico, las barras de histograma están bastante chatas. Bien, esto habla de que la dominancia de la fortaleza alcista está en equilibrio, ya no crece como crecía al comienzo de la señal de compra, mientras que el RSI tiene una dirección alcista clara, ha superado los 50 puntos y aún tiene margen de recorrido hasta la zona de sobrecompra, por lo cual tranquilamente el índice puede no solamente alcanzar los niveles de máximos históricos, sino también marcar nuevos niveles. Bien, muy probablemente mañana, como les digo, o más tardar el viernes, veamos al índice marcar nuevos máximos históricos. Y por supuesto esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque es el principal índice de referencia con el que contamos. Bien, el hecho de que el índice marque nuevos máximos nos pone en el mejor de los contextos internacionales, desde el punto de vista bursátil por supuesto, para pensar en una continuidad de la recuperación del mercado local. En relación al S&P en dólares, tenemos que el S&P aún está en etapa 3. ¿Por qué está en etapa 3 de Stan Weinstein? Porque ha quebrado la media móvil ponderada de 30, la cual ha tomado cierta dirección horizontal, y más allá de que ahora esté tomando una dirección nuevamente ascendente y el precio se ubique por arriba, cuando el índice quiebra la media móvil hacia abajo y confirma ese quiebre, tenemos que marcar una nueva gama operativa de etapa 3, cuyo techo va a ser el máximo histórico y el piso va a ser el mínimo, que lo podríamos plantear en esta zona o directamente en el 0.618 de Fibonacci, que les comentaba que tanto tiempo respetó. Entonces, recién cuando el índice logre quebrar máximos históricos, vamos a volver a etapa 2 de Stan Weinstein. Por el momento es una etapa 3 que, más allá de las buenas condiciones que esté mostrando, sobre todo en la temporalidad diaria, no deberíamos apresurarnos y comprar acciones que formen parte de este índice hasta no quebrar máximos históricos. En relación a los indicadores, y con esto termino hablando del S&P, quiero decirles que la señal da venta, que por el momento, más allá de que las líneas se perfilen a dar compra, en el caso de que se dé esta compra se daría por arriba de 0, lo cual no es relevante para el indicador. Y en relación al RSI se ubica con dirección ascendente por arriba de los 50 puntos y con amplio margen hasta la zona de sobrecompra. Bien, entonces, indicadores, MACD medio inespecífico, bien, que parece que se perfila a dar compra, aunque por arriba de un nivel poco relevante, y el RSI está bien por el momento y tiene amplio margen de recorrido. Así que a seguir de cerca este índice. Recuerden que en caso de corrección es clave no perder la zona de los 2.940, 2.954 puntos, para pensar en el corto plazo ir a buscar nuevamente y superar los máximos históricos actuales. Bien, vamos a continuar hablando ahora de uno de los principales termómetros de nuestro mercado, que es uno de los activos que semanas tras semanas tenemos en cuenta en estos videos, y es Galicia. Bien, Galicia, como saben, y lo vengo analizando video tras video, luego de las PASO dejó este tremendo gap, una continuidad severa de corrección que alcanzó
los 9 dólares con 55, bien, o sea, luego de bajar y abrir en este nivel de precios, generó esta corrección continua, perdiendo los 10 dólares, y en la actualidad vimos un movimiento de recuperación. ¿Qué es lo interesante y positivo que tenemos que tener en cuenta en Galicia, a pesar de estar en una clara tendencia bajista? Miren lo que es la media móvil exponencial de 20, claramente descendente, completamente alejada del precio. Lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es objetivo, bien, e indiscutible, es que el volumen de operaciones que se generaron en estos mínimos es un volumen muy importante, no es un volumen minorista, sino que es un volumen institucional y es un volumen que uno podría considerarlo como un proceso de acumulación. Acumulación que seca claramente la oferta y esto genera que el precio no tenga otro camino más que subir. Un fenómeno similar lo hemos observado, y eso es lo que está marcado, en agosto del año pasado. Muy similar en cuanto a temporalidad, exactamente un año atrás veíamos un precio que no paraba de caer, el alcance de un soporte importante en los 18 dólares con 36 y un aumento marcado de volumen. El aumento de volumen en nominales es similar al aumento de volumen observado en la actualidad. ¿Qué sucedió en agosto del año pasado? El activo subió desde los 18 dólares hasta los 31 dólares con 20. Posteriormente, si bien corrigió, continuó la suba hasta los 37 dólares, zona de 37-38 dólares, donde esto lo hemos analizado en múltiples ocasiones. Es una zona histórica con múltiples contactos de resistencia, que por supuesto en la actualidad no vienen al caso, ya que estamos a años luz de volver a los 38 dólares. Bien, pero lo que me interesa mostrarles es que luego de esta tremenda acumulación institucional, sin dudas, se produce el mismo fenómeno en la actualidad. ¿Esto significa que Galicia va a alcanzar valores de suba similares a lo que observamos en épocas anteriores? Por supuesto que no. El hecho de analizar la historia no significa que va a suceder exactamente lo mismo. Bien, esto no tiene ninguna validez técnica. Sí, por supuesto, es importante analizar el pasado, bien, por cuestiones como estas, que se dan fenómenos similares, pero esto no quiere decir que el día de mañana veamos una suma en similares proporciones. Simplemente saber que este fenómeno de volumen generado y que se denomina acumulación genera la suba actual del precio, que es muy interesante, y en la actualidad se ubica además por arriba de los 11 dólares con 17, que lo vamos a ver en visión semanal. Es una resistencia y ahora soporte histórico muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad en Galicia? Vimos una merma de volumen en relación al volumen de acumulación en mínimos. Bien, esto, si observamos que el precio sube pero el volumen baja, podríamos interpretarlo como una divergencia bajista de volumen. Bien, hay que tener cuidado con esto. Quiere decir que la demanda a este nivel de precios ya no es la misma que la demanda observada en los 9 dólares con 55. Entonces aquí lo que podríamos observar es una zona de consolidación en estos precios, teniendo como stop loss los 11 dólares con 17. A mi criterio, podríamos observar una consolidación aquí, un equilibrio entre compradores y vendedores, para posteriormente o romper al alza o romper a la baja. ¿Qué sería lo más racional y lógico pensar para dónde va a ir el precio? Y para abajo. ¿Por qué? Porque la tendencia claramente es bajista. Bien, y vuelvo a repetir lo que dije en el Merval. Todo inicio de tendencia, bien, empieza desde un mínimo y en algún momento la tendencia bajista se rompe. ¿Por qué no se podría pensar que este podría ser finalmente el mínimo definitivo? Y uno puede ponerse a discutir si la bomba en el país realmente estalló, si lo peor está por venir, y quizás coincidamos en que lo peor está por venir, pero eso será motivo de análisis futuro. Bien, el precio, lo que ahora me dice por dato técnico, es que acumuló y está en alza. Es un rebote contratendencial, eso lo tenemos claro, igual que el Merval, pero mientras el rebote se dé, uno puede seguir
y dejar correr ganancias ajustando el stop loss. Para esto hay muchas estrategias como el trailing stop o ir vendiendo parcialmente la posición a medida que vamos cumpliendo con nuestros objetivos, bien, pero hay que dejar correr ganancias y ver qué sucede. A diferencia del evento binario que vimos con las PASO, es poco probable, pero no digo imposible, es poco probable que tengamos una noticia lo suficientemente severa, drástica e inesperada para el mercado que haga que el activo nuevamente se desplome con semejante gap como vimos en las PASO, que haga que el activo se desplome un 30, un 40, un 50% sin posibilidad de salida. Personalmente no lo veo, bien, puedo equivocarme sin dudas, puede aparecer una muy mala noticia, pero sinceramente no creo que se dé de manera binaria como se dio en las PASO. Por eso pienso que uno puede estar posicionado en renta variable, ajustando por supuesto el stop loss, siendo agresivo en ese sentido, pero dejando correr ganancias. Bien, un dato positivo, más allá de que parece completamente negativo, es que la media móvil está completamente alejada del precio. Como saben, los precios siempre vuelven a su media móvil y esto es un estímulo para pensar que el precio podría ir a buscarla nuevamente. Lo que ven también en el gráfico es un Fibonacci trazado desde el inicio del gap, el inicio sería este en realidad, desde el principio de la continuidad en la corrección posterior al gap, bien, hasta el final de la corrección. Y en esto vemos los distintos retrocesos. Esto podría ser una forma de plantearse objetivos al alza. Por supuesto, estos objetivos son muy alejados, aunque parezca corto el trayecto, en porcentaje representa mucho, y no se olviden que el volumen de operaciones está claramente mermando. Bien, por ende hay que ver qué tanta demanda hay en las próximas ruedas o semanas para ver si el precio puede finalmente continuar recuperando todo el terreno que perdió. Bien, en relación a indicadores, los indicadores están muy bien, podemos ver una clara señal de compra por parte del MACD con barras de histograma crecientes y el RSI está intentando salir de la zona de sobreventa. Bien, pasando a la visión semanal, me interesa mostrarles nuevamente el gran proceso de acumulación que se dio en estas últimas semanas. Fíjense lo que son estas barras de volumen y compárelas con el volumen promedio. Es realmente muy importante el volumen que entró en Galicia. Fíjense lo que es esta vela, una vela doji, pero con una amplia mecha inferior. Esto es una vela claramente de reversión al alza, que a su vez se plantea un equilibrio en la actualidad con otra vela doji, esta sí una vela doji por excelencia, con una mecha inferior y superior bastante parejas. Bien, acá hay una clara relación de equilibrio entre la oferta y la demanda, por eso es la vela que podemos observar, pero la vela de la semana anterior, por más que podemos definirla también como doji, lo relevante es observar la mecha. Bien, aquí hubo oferta que hizo que el precio baje, pero la demanda claramente se hizo protagonista e hizo que toda esa reversión se produzca o se revierta, valga la redundancia. Bien, los $11.17 tienen que ver, como les explicaba también en videos anteriores, con un importante nivel de resistencia y piso. Acá pueden ver las flechas rojas que muestran justamente todos estos contactos. Y en relación finalmente a indicadores, vemos que a diferencia de la visión diaria, tenemos un MACD que dio venta por arriba de cero, lo cual es relevante, barras de histograma que son crecientes todavía, y el RSI que alcanzó la zona de sobreventa y parece no querer entrar por el momento. Bien, esta es una clara diferencia en relación a la diaria, sobre todo el MACD, que como siempre les digo, la temporalidad semanal es mucho más relevante a la temporalidad diaria y así sucesivamente en temporalidades menores. Así que tengan en cuenta esto, vayan con mucho cuidado, bien, pero hasta el momento la cosa viene bien. Bueno, continuando ahora con el video, me interesa hablarles de dos activos que cuentan con CDR a nivel local y que son los activos, o uno de los activos, o dos de los activos mejor dicho, que tienen mayor liquidez en el mercado como para poder operarlos. Hablo de Mercado Libre y de Apple. Vamos a comenzar con Mercado Libre. Mercado Libre, vamos a ver los dos activos en visión semanal. Comenzando por este, podemos decir que tenemos una clara tendencia alcista que más allá de haber sido quebrada, vulnerada al alza, a la baja,
volvió a recuperar terreno y posicionarse por arriba de la línea de tendencia principal. El otro dato importante es que desde que comenzó la nueva etapa 2 de Stan Weinstein, que comenzó a principios del 2019 y perduró hasta la actualidad, esta semana es la primera semana, todavía no terminó, eso es importante, hay que ver dónde termina el precio de cierre. Esta semana la vela está perdiendo la media móvil ponderada de 30 y por ende podríamos decir que se estaría anulando la etapa 2 de Stan Weinstein e ingresando en una etapa 3. Esto significa, según el autor, que debemos deshacernos al menos parcialmente de la posición o total y que en caso de estar mirando de afuera no se recomienda tomar posición en el activo. Esto, por supuesto, es un método específico dentro del análisis técnico, pero hay otras cuestiones que uno debe analizar y que seguramente se pueden interpretar como oportunidades. Por ejemplo, tenemos que desde este mínimo hasta este máximo, el activo, trazando un Fibonacci, perdió el 0.236, el 0.382 y en la actualidad viene respetando el 0.618. Como saben, el 0.618 es un nivel muy importante, muy relevante, ya que en el caso de ser quebrado a la baja, en este caso que es una tendencia alcista, podría poner en juego a la tendencia de base. Bien, y por el momento, si bien transitoriamente en la semana se posicionó por debajo de ella, el 0.618 viene siendo respetado y por eso la mecha inferior que venimos observando en la vela actual. Bien, entonces, primer punto a controlar, sobre todo para los que están comprados, es que no pierda los $550. En el caso de perderlo, podría ir a buscar, en primer lugar, a la línea de tendencia alcista, que es una línea de tendencia validada, bien, porque tiene al menos 3 contactos, que si bien posteriormente fue quebrada, no pierde vigencia en la historia del activo, y podría ser nuevamente protagonista a la hora de pensar en dónde puede detenerse esta corrección. ¿Estamos? Entonces, tenemos un activo en tendencia alcista, tenemos un activo que está ingresando a etapa 3 de Stan Weinstein de cerrar en estos precios y tenemos un activo cuyos indicadores nos dicen vende. ¿Por qué? Porque el MACD dio venta, hace ya 4 semanas que da venta, y las barras de histograma son crecientes a la baja, lo cual indica que la dominancia bajista es cada vez mayor, y el RSI está claramente descomprimido, ahora apoyado en los 50 puntos, que en caso de ser quebrado sería una nueva señal indirecta de venta, por supuesto, y podría ir a buscar la zona de sobreventa. ¿Está? En cuanto a soportes, mencionarles que en el caso de perder el 0.618 y la línea de tendencia, podría ir a buscar este mínimo marcado acá o directamente podría ir a buscar el máximo histórico anterior, es un máximo de principios del 2018, corresponde a marzo aproximadamente del 2018 y se ubica en los 408, $410 aproximadamente. Vamos a ver si estamos hablando de $417, $418. Ese sería el valor a controlar en el caso de que se pierdan todos los soportes. ¿Estamos? Bien. De Mercado Libre, ¿me queda algo por mencionarles? No. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, seguimos con Apple. Esto es la acción, por supuesto, que cotiza en Nasdaq. Lo interesante de Apple, a diferencia de Mercado Libre, que por supuesto tiene una muy buena condición técnica en la actualidad, es que esta semana está volviendo a etapa 2 de Stan Weinstein. ¿Por qué perdió la etapa 2? Por este quiebre. Como vimos, tuvimos 2 velas que confirmaron el quiebre de la media móvil. Cuando perdemos la etapa 2, lo que hacemos es trazar una gama operativa que podríamos plantearla. Perdón, el pulso no está siendo muy fuerte el día de hoy. Vamos a ponerlo aproximadamente así. Ahí está. Podríamos plantear entonces la gama operativa con mínimo en este nivel y máximo en este nivel y decir, estamos en etapa 3 de Stan Weinstein hasta que se rompa el techo de la gama operativa. Hubo una semana donde amagó, pero acá está la importancia de evaluar el precio de cierre semanal. Fíjense que estuvo transitoriamente por arriba de este nivel y lo perdió. Bien, esta semana está quebrando al alza, pero aún no tenemos el cierre semanal, por lo cual
la sugerencia desde el método de Stan Weinstein sería esperar que el precio de cierre finalmente se dé por arriba de los $215 con 31 centavos. Bien, en este caso afirmaríamos que estamos en etapa 2. Es interesante observar el volumen que venía siendo decreciente, lo cual habla de una divergencia bajista de volumen. Esta semana el volumen ya es superior a la semana anterior, está prácticamente en el mismo nivel que hace 2 semanas, pero tenemos la particularidad de que quedan aún por delante 2 ruedas, por lo cual si el índice de referencia continúa al alza y se buscan máximos históricos, sin dudas Apple va a continuar el avance, va a confirmar la etapa 2 y muy probablemente vaya a buscar máximos históricos que en la actualidad se encuentra a tan solo un 5% de diferencia. Bien, Apple, a diferencia de Mercado Libre, vuelvo a repetir, tiene una condición técnica óptima, mucho más óptima en relación a la mencionada, por lo cual a la hora de buscar un refugio de valor, elegiría personalmente Apple. Bien, en relación a indicadores y a diferencia de Mercado Libre, tenemos que el MACD da compra, pero por arriba de 0. Eso no es una señal relevante, pero por lo menos no da venta a diferencia de Meli. Y el RSI se ubica prácticamente ya en zona de sobrecompra. Bien, este es un activo que, como saben, produce un doble efecto positivo. En primer lugar, nos refugia frente a una eventual devaluación. En segundo lugar, muestra cero riesgo argentino, a diferencia de Mercado Libre, que si bien no opera de manera principal, o sea, no es el principal nicho de sus negocios Argentina, sino Brasil. A diferencia de Mercado Libre, esto es 0% riesgo argentino. Bien, y con los mercados de Estados Unidos en máximos, casi máximos históricos, es una muy buena oportunidad, al menos para el corto plazo, para refugiarse y alejarse un poco de la incertidumbre político-económica local. Entonces, hay que seguir de cerca a Apple, ver cómo es el cierre semanal y, en el caso de que estén interesados, tomar posición. Es un activo para tener realmente en cartera por mucho tiempo, pero a diferencia de los que van a largo plazo y no miran directamente cómo están sus acciones, siempre digo que los activos se tienen a largo plazo mientras la tendencia acompañe, mientras la tendencia sea alcista. Bien, el día que Apple pierda estas condiciones, estaremos para salir y buscar nuevas oportunidades. Bueno, y con Apple damos por finalizado este video. Ha quedado 42 minutos, un poco más corto que los anteriores. Espero que les haya resultado útil. Recuerden suscribirse al canal de Twitter, al canal de YouTube. Me buscan como ATBursátil. Y recuerden, como siempre les menciono, los cursos disponibles para aprender a analizar de manera técnica los activos. Y la página web para suscribirse en el caso de que deseen tener información relevante y dinámica del mercado, informes semanales de acciones y bonos y alertas de radar para acciones y CDRs. Bien, les mando un abrazo, espero que terminemos de la mejor manera la semana y hasta la próxima.